La llegada de Crimson Desert es inminente y lo hace con una inercia que la competencia envidia profundamente. Antes siquiera de que aparezcan las primeras críticas o el público general toque el mando, el juego ya ha provocado un movimiento sísmico en las altas esferas de la industria. Sony intentó dominarlo, y ese gesto es la mayor prueba de su potencial. Sony Interactive Entertainment presentó a Pearl Abyss un plan de negocio sumamente detallado, no una simple charla de cortesía. La oferta era masiva, Sony actuaría como editor, inyectaría capital para el lanzamiento y controlaría las ventas en PC. A cambio, el título sería un pilar exclusivo de PlayStation, borrando del mapa a Xbox durante su primer año de vida. Dimensionen la importancia de este movimiento. Hablamos de la misma empresa que custodia iconos como Kratos o Spider-Man. Al analizar este RPG de acción coreano, decidieron que era una pieza tan estratégica que debían poseerla, o al menos limitar su alcance. Estos detalles salieron a la luz mediante un reporte financiero de Pearl Abyss que pronto acaparó titulares en medios como Forbes. La propuesta de PlayStation era un muro de contención, pagar por la exclusividad para que los usuarios de Microsoft no cataran el juego en 12 meses. Pero Pearl Abyss declinó. Los motivos son tan fascinantes como el rechazo mismo. Un trato de edición habría significado ceder una tajada enorme de los beneficios a Sony, además de las comisiones habituales de la tienda. Bajo el ala de Sony, el estudio coreano habría visto cómo otros cobraban antes que ellos por su propio trabajo. Pearl Abyss examinó el panorama y dictaminó que su obra era lo suficientemente sólida para caminar sola. Tuvieron la audacia de rechazar a un gigante para blindar sus propios ingresos y mantener el control total. No fue una apuesta menor. Estamos ante un equipo que ha invertido años en un motor gráfico propio, y cuando el dinero fácil llamó a la puerta, respondieron que su creación valía más que ese cheque. Observen la jugada desde el bando de Sony. Llevan años cazando exclusividades externas, como ocurrió con Stellar Blade o el fenómeno de Wukong. Son títulos que Sony etiqueta como pilares estratégicos. La fecha está grabada en piedra, 19 de marzo de 2000. Es un compromiso inamovible. Pearl Abyss ha anunciado que el juego ha alcanzado el estado Gold, lo que significa que el desarrollo ha concluido y el código final ya está en manos de las certificadoras. No estamos ante un proyecto que corre desesperado contra el calendario para llegar al día del estreno con parches de emergencia. Es un producto terminado que simplemente espera su momento de salir al mundo. El interés del público es sencillamente abrumador. La lista de deseos en Steam superó los 2 millones de usuarios a principios de febrero de 2026. Cuando la cuenta oficial anunció este hito, la respuesta fue un estallido de entusiasmo. Alcanzar semejante cifra antes del debut coloca a este juego en la misma estratosfera que los grandes eventos comerciales de la historia. El apetito por Paywall no es una ilusión, es una corriente que no deja de crecer. El despliegue será total y simultáneo: PlayStation 5, Xbox Series X y S, PC e incluso Mac. La inclusión de esta última es una declaración de intenciones. Pearl Abyss no piensa ignorar a ningún nicho. El precio también refleja una posición de lujo: $69 para la edición estándar y $89 para la deluxe. Pero lo que realmente llama la atención es la edición de coleccionista física de $279, que incluye un diorama de un dragón, un pin artesanal y material exclusivo. Este tipo de ediciones solo se crean cuando un estudio está convencido de que su obra será tratada como un objeto de culto. Incluso gigantes del hardware como AMD han sellado alianzas estratégicas, ofreciendo el juego con la compra de sus procesadores. Todo esto ocurre en el año más saturado que se recuerda, el año de GTA 6 y Fable. En mitad de este coliseo, Crimson Desert no solo sobrevive, sino que brilla con luz. Entramos ahora en el terreno de las sensaciones, porque las reacciones de quienes han podido probar el juego no son las típicas frases de cortesía. Entender por qué estas impresiones son diferentes es clave. Comencemos con un periodista que, tras una sesión cerrada, usó una palabra muy específica: aturdido, no impresionado, no optimista. Describió la experiencia como una de las demostraciones más puramente de nueva generación que jamás había presenciado, admitiendo que entró en la sala sin saber qué esperar y salió superado por la escala de lo visto. Ese relato no fue un caso aislado. Durante el Summer Game Fest 2025, la prensa tuvo acceso a una demo de casi una hora situada 20 horas dentro de la historia. No era un tutorial guiado, era el juego funcionando a pleno motor en mitad de un asedio masivo. Pearl Abyss no tuvo miedo de lanzar a los periodistas al centro del caos. Un redactor comentó que Crimson Desert era lo único de toda la feria que seguía proyectándose en su memoria de forma nítida. En una industria donde las previas suelen olvidarse rápido, que un profesional diga que el juego se niega a abandonar su mente es una señal de alerta máxima. Hay una frase que se repite como un mantra: cuando el combate hace clic, no existe nada igual. No dicen que es muy bueno, dicen que es incomparable. En la Gamescom 2025 se habló del logro masivo, describiendo batallas donde decenas de combatientes reaccionaban en tiempo real mediante físicas, sin animaciones pregrabadas. Fue calificado como el combate más impresionante visto en cualquier juego, sin etiquetas. Incluso personas que no seguían el rastro del juego quedaron convertidas al instante tras jugar apenas unos minutos en la PAX West. Hablaron de sistemas integrados con maestría y de jefes finales que se convertían en obsesiones inmediatas. Esa clase de validación, que llega de alguien sin expectativas previas, es la más valiosa.
Llegamos al corazón de la bestia, el combate. Si hay algo que ha dejado a la prensa especializada sin palabras, es la imposibilidad de comparar las peleas de Crimson Desert con cualquier otra cosa en el mercado. No es un Souls-like, no es un hack and slash convencional y no es un RPG de acción típico. Es una amalgama de disciplinas que se comporta más como un juego de lucha profesional que como un RPG tradicional. En su nivel más básico, el combate fluye sin interrupciones. No hay una separación entre el modo de combate y el modo de exploración. El acero sale de la funda y se integra en el movimiento de Cliff de forma orgánica. Lo que lo hace especial es la capacidad de encadenar todo. Puedes iniciar un combo con la espada, pasar a un golpe de puño limpio, realizar una llave de lucha libre, proyectar al enemigo contra una pared y mientras rebota, dispararle una flecha o ejecutar un remate mágico. Todo está conectado. Es un lenguaje de violencia física que no se detiene. Sobre esta base física se asienta la capa de los elementos. El brazalete mágico de Cliff no es solo para lanzar bolas de fuego, es una herramienta de manipulación física. El fuego se propaga de forma realista por la madera, debilitando estructuras que pueden colapsar sobre los enemigos. El hielo no solo congela, crea superficies resbaladizas y altera la tracción de quienes pisan el terreno. Estos efectos interactúan con el motor de físicas en tiempo real, lo que significa que el entorno deja de ser un decorado estático para convertirse en un participante activo de la pelea. Las crónicas de quienes lo han jugado mencionan constantemente el uso del entorno. En Crimson Desert, cualquier cosa es un arma. Puedes agarrar a un enemigo y estamparlo contra una columna de piedra, o mejor aún, puedes usar tu fuerza mágica para arrancar esa columna y usarla como un mazo improvisado. Hay un momento específico que se ha vuelto legendario en las previas, un enfrentamiento contra un jefe donde el jugador levanta un pilar de piedra masivo y lo descarga 3 veces sobre el cráneo de la criatura. Lo impresionante no es el daño, sino cómo el pilar se mueve con un peso real, cómo el jefe reacciona al impacto según la física y cómo el suelo se resquebraja de forma única en cada golpe. No es una animación predefinida, es el motor Black Space calculando el impacto en el momento. Aunque Cliff es el rostro de Crimson Desert, la inclusión de Dambiane y Unka redefine lo que esperamos de un RPG de acción moderno. Como mencionamos, no son simples alternativas estéticas, representan filosofías de vida y de combate opuestas que enriquecen la narrativa. Dambiane personifica la elegancia del renacimiento en un mundo medieval. Su uso de la tecnología, combinando el acero tradicional con la pólvora de su pistola, sugiere que Pywell está en un momento de transición tecnológica. Ella no lucha con la furia de Cliff, lucha con una frialdad calculada. Sus secuencias de combate son casi una danza, donde el posicionamiento y el ritmo son más importantes que la fuerza bruta. Su historia personal está ligada a los misterios del abismo, lo que la convierte en una pieza clave para entender el origen de los fragmentos que caen del cielo. Unka, por el contrario, es el ancla física del grupo, representa la herencia de las tribus más antiguas y poderosas de Pywell. Su diseño, centrado en el hacha y los explosivos de gran calibre, está pensado para el asedio y la destrucción de estructuras. Jugar con Unka cambia la escala del juego, donde Cliff tiene que buscar una entrada lateral en una fortaleza. Unka simplemente puede derribar la puerta principal. Su presencia en la historia aporta una perspectiva cruda sobre la guerra y la supervivencia de los más fuertes, equilibrando el peso narrativo del trío protagonista. Para entender por qué Crimson Desert se mueve y se ve como se ve, hay que dejar de lado los motores comerciales que dominan la industria. Pearl Abyss no utiliza Unreal Engine 5 ni ninguna solución externa. Ellos han construido su propia catedral tecnológica, el Black Space Engine. Esta es la verdadera razón por la cual Sony quería el control del juego. No se trata solo de un título, sino de una tecnología propietaria que está logrando hitos que otros motores aún están procesando. El Black Space Engine ha sido diseñado específicamente para manejar la escala masiva sin sacrificar la fidelidad microscópica. Cuando ves una armadura en Crimson Desert, no ves una textura plana con efectos de luz, ves capas de metal, cuero y tela que reaccionan de forma independiente al viento, a la sangre y a la gravedad. El motor permite que el daño sea persistente y físico. Si un mandoble golpea un escudo de madera, las astillas vuelan según el ángulo del impacto y la marca queda allí, recordándote la violencia del encuentro. Esta fidelidad visual no es solo estética, es lo que permite que el combate basado en físicas sea posible. Uno de los mayores logros de este motor es la iluminación global y la atmósfera volumétrica. En Pywell, la luz no es un truco de postprocesado. Si el sol se oculta tras una montaña, las sombras se alargan de forma realista, afectando no solo la visión del jugador, sino también el comportamiento de la fauna y los enemigos. La niebla, el humo de las hogueras y el polvo que levantan los caballos son partículas físicas que interactúan con la luz de manera dinámica. Es este nivel de detalle técnico lo que ha dejado a los periodistas aturdidos, porque crea una sensación de presencia física que pocos juegos alcanzan. Además, el motor Black Space gestiona la transición entre Pywell y el abismo sin pantallas de carga. Esta proeza técnica es lo que permite que el juego se sienta como un viaje continuo. Puedes estar cabalgando por un bosque denso y de repente entrar en una zona afectada por un fragmento del abismo donde la gravedad se altera y las rocas flotan, todo sin que el juego se detenga a respirar. Es una demostración de fuerza bruta informática que pone a Pearl Abyss a la vanguardia tecnológica mundial.
Cuando Perla Biz afirma que el territorio explorable de Pygwell es al menos el doble de extenso que el mapa de Skyrim, no lo dicen para presumir de kilómetros vacíos. El desafío en 2026 no es hacer mapas grandes, sino hacer mapas densos, y Pygwell es un testimonio de esa obsesión por el detalle. El continente está dividido en 5 regiones soberanas, cada una con un ecosistema, una arquitectura y una atmósfera política completamente diferenciada. Desde las llanuras de Hernand hasta el sofocante desierto carmesí, el mundo se siente como un lugar que ha existido durante milenios antes de nuestra llegada. La forma de moverse por este mundo es igual de compleja. No se trata solo de correr, tenemos caballos, lobos dragones e incluso ingenios mecánicos para el transporte terrestre y aéreo. El juego apuesta por la verticalidad absoluta, puedes escalar casi cualquier superficie, usar un gancho para balancearte entre riscos o desplegar un planeador desde las cumbres más altas. El mapa no es solo una extensión plana, es un rompecabezas de niveles donde el posicionamiento elevado puede cambiar por completo el curso de una batalla. El sistema de clima dinámico es otro de los pilares técnicos que sostienen la inmersión. No hay transiciones guionizadas, la nieve, la lluvia torrencial o las tormentas de arena llegan cuando el motor lo decide y afectan a todo. Si estás en mitad de una cinemática importante o de una lucha contra un jefe y comienza una ventisca, la visibilidad se reduce, el frío afecta a tu resistencia y la iluminación cambia por completo. El clima no es un filtro visual, es una variable física que debes tener en cuenta para sobrevivir. Crimson Desert no es solo la historia de un hombre, es la crónica de un continente en llamas. La estructura narrativa se apoya en una red compleja de facciones que luchan por el vacío de poder dejado por el rey de Demeniz. No estamos ante la típica lucha del bien contra el mal. Aquí, cada grupo tiene una motivación económica, territorial o religiosa que los empuja al conflicto, y Cliff se encuentra atrapado en el centro de este huracán. Los mercenarios Greymane, tu familia elegida, son el punto de partida. Tras ser masacrados y dispersados, tu misión inicial es la reconstrucción, pero pronto te das cuenta de que no puedes sobrevivir solo. Aquí es donde entran las facciones como los Black Bears, un grupo brutal que representa la fuerza más salvaje de la anarquía, o las fuerzas de la teocracia, que buscan imponer un orden divino sobre las ruinas del antiguo reino. Cada interacción con estos grupos puede abrir rutas comerciales, desbloquear misiones de asedio o convertirte en el objetivo de asesinos de élite. El sistema de facciones afecta directamente al mundo abierto. Si ayudas a una aldea bajo el control de una facción específica, los precios de los suministros bajarán y las patrullas serán amigables, pero podría cerrar las puertas de una ciudad vecina controlada por sus rivales. Pygwell es un tablero de ajedrez donde el jugador mueve las piezas con su espada y sus decisiones. Esto añade una capa de estrategia que va más allá de la acción, obligando al jugador a pensar en las consecuencias a largo plazo de sus victorias en el campo de batalla. No podemos cerrar este análisis sin hablar del contexto cultural. Durante décadas, el desarrollo de videojuegos de alto presupuesto estuvo dominado por Occidente y Japón. Corea del Sur era el reino de los MMOs y los juegos competitivos de PC. Crimson Desert es el ariete con el que la industria coreana está derribando las puertas del mercado de consolas premium para un solo jugador. Perla Biz, junto con otros estudios coreanos, está demostrando que tienen la capacidad técnica, la ambición narrativa y la libertad creativa para competir cara a cara con estudios como Santa Mónica, Naughty Dog o From Software. Crimson Desert es el símbolo de una nueva era. Una era donde la estética coreana, esa mezcla de realismo sucio, fantasía oscura y combate hiperestilizado, se encuentra con los estándares de producción más altos del mundo. El rechazo a Sony es también un símbolo de este orgullo nacional y empresarial. Perla Biz no solo quería proteger sus ingresos, quería demostrar que un estudio coreano puede triunfar bajo sus propios términos, sin el paraguas de un editor japonés o estadounidense. Es una declaración de independencia que ha resonado en toda Asia y que está inspirando a una nueva generación de desarrolladores a apostar por su propia tecnología y su propia visión. A pocas semanas de aquel 19 de marzo, la sensación que queda es la de estar ante un cambio de guardia. Crimson Desert es el resultado de una tormenta perfecta, una tecnología revolucionaria, un estudio con una confianza inquebrantable y un mercado sediento de experiencias que no traten al jugador como un simple consumidor de microtransacciones. La historia de Cliff, la reconstrucción de los Greymanes y el misterio del abismo son solo el envoltorio de un regalo mucho más grande, la promesa de que los videojuegos todavía pueden sorprendernos, todavía pueden ser atrevidos y todavía pueden ser creados con una pasión que ignore las tendencias seguras del mercado. El 19 de marzo de 2026 no es solo el fin de una larga espera, es el comienzo de una nueva conversación, una donde Pygwell se convierte en nuestro nuevo hogar y donde el combate se convierte en nuestra forma de expresión. Si Perla Biz tiene razón y si los periodistas que salieron aturdidos de las demos no se equivocaban, estamos a punto de presenciar el nacimiento de un nuevo clásico instantáneo. El desierto está llamando y su arena es de color carmesí. Es hora de responder al llamado y su arena es de color carmesí. Es hora de responder al llamado